Supongamos que la asistencia de los estudiantes es la problemática que ustedes eligieron. Esta problemática puede ser abordada de diferentes maneras. Una posible manera es pensar en un curso en particular. Imaginemos que observamos que en primer año hay un nivel de inasistencia muy grande de nuestros estudiantes y que eso está influyendo en su rendimiento. Entonces nos centramos en la problemática asistencia de los estudiantes en primer año. En ese análisis uno puede elegir muchas variables y esto va a depender exclusivamente de la realidad de cada una de las sedes. Yo propuse como variables posibles año en que curso, primer año. Es decir, que nosotros vamos a agarrar, imaginemos que nuestra sede tiene 3 años de antigüedad. Entonces nos vamos a ir 3 años atrás, vamos a buscar los registros de los estudiantes que estuvieron en primer año hace 3 años atrás y vamos a decir, bueno, ese estudiante, bueno, tenemos un listado, supónganse de 30 estudiantes, 25, el número que sea. Vamos a elegir el primer estudiante, vamos a decir, bueno, cursó su primer año en el año 2016. Vamos a contar cuántas inasistencias tuvo ese estudiante en ese año. Vamos a analizar los días de la semana en los que faltan. A lo mejor nos encontramos con que los días lunes los estudiantes no asisten y eso influye mucho a la hora de trabajar, o que son los días viernes. Vamos a tratar de reconocer si hay algún patrón, alguna regularidad en cuanto al día de la semana de las inasistencias. Entonces vamos a ver de esas 4 inasistencias qué días ocurrieron. Podemos llegar a encontrar que son estos datos. 2 inasistencias fueron día lunes, una fue un martes y otra fue el viernes. Otra variable de estudio es reconocer el mes en el que ocurrieron esas inasistencias. Cuando las tenemos en el registro nos fijamos que una fue un lunes en abril, otra fue en mayo, otra en septiembre y otra en noviembre. Cuando nosotros tengamos el total de datos de todos los cursos que han pasado por primer año, vamos a tener estos datos respecto a la cantidad de días que faltaron, respecto a los días de la semana y el mes, y vamos a tratar de reconocer si hay alguna regularidad o no respecto a estas inasistencias. Otra variable que habíamos conversado con algunos de ustedes es que la distancia a la escuela podía llegar a ser una variable de estudio en cuanto a la inasistencia, ver si los estudiantes que viven más lejos son los que faltan más o si eso no influye en absoluto. Otra cosa importante de estudiar es la causa de las inasistencias. Saber si fue por una enfermedad, por un paro de transporte, o si en realidad desconocemos cuáles son las causas, para reconocer, como les digo siempre, si hay algún patrón o regularidad que podamos abordar como una problemática nueva y tratar de resolverla. Como tipo de inasistencia podemos reconocer cuáles de ellas han sido justificadas y cuáles no lo han sido. Y también ver si eso influyó o no en el rendimiento de nuestros estudiantes. Entonces podemos ver ese estudiante que terminó en el año 2016, primer año, ver cuántos espacios curriculares quedan desaprobados en ese momento. Estas variables que yo mencioné acá son algunas de las que ustedes eligieron como variables de estudio. Sin dudas, de acuerdo a la realidad de sus sedes, ustedes pueden agregar muchas más variables de estudio. Lo importante es que cuando logren definir cuáles son todas esas variables, armen una especie de tabla similar a esta donde puedan sistematizar toda esa información. Les sugiero que utilicen una planilla de cálculo, ya sea la que está presente en el Drive o que usen una planilla de LibreOffice o Excel, la que ustedes se sientan como más cómodos a la hora de trabajar y logren sistematizar ahí toda la información de cada uno de los estudiantes. Esto lo hicieron con el primer estudiante que tenían en ese registro. Lo mismo van a hacer con el estudiante 2. Van a decir, bueno, curso primer año ese mismo año, tuvo 7 inasistencias y eso sucesivamente van a ir completando con los datos que van a tener. A lo largo de esta instancia, yo les voy a enseñar a sistematizar y organizar la información que ustedes obtengan de esa variable. Este puede ser un modo de abordar la problemática de decir, bueno, me preocupa que observo siempre que en primer año los estudiantes no asisten a clase y quiero reconocer cuáles son las causas por las cuales no asisten y hacer acciones para modificar eso. Otro modo de abordarlo podría ser reconocer un grupo particular de estudiantes. Por ejemplo, en nuestra sede tenemos un sexto año con pocos estudiantes y cuando tenemos muchas inasistencias,
eso representa un obstáculo a la hora de dar la clase. Entonces, quizás si nosotros este grupo particular que hoy está en sexto año hubiéramos analizado esta problemática antes, podríamos haber llevado a cabo acciones para evitar la cantidad de inasistencias. Hoy tenemos estudiantes con 20 inasistencias estando en agosto. Entonces, si a mí me preocupa un grupo de estudiantes en particular, que yo hablo de este de sexto año, pero puede estar en el año que sea, supónganse que tomamos un grupo que inició en el año 2014. Esto obviamente depende de la antigüedad de su sede. Entonces, me fijo en ese grupo en particular, voy a los registros de asistencias del año 2014, tomo la asistencia, el primer estudiante, me fijo cuántas asistencias tuvo en primer año, cuántas tuvo en segundo, cuánto en tercero, en cuarto, en quinto, y ahí voy a tratar de hacer como un análisis particular por estudiante, ver si hay alguna regularidad, si siempre ha faltado mucho o si este año está faltando mucho por algo en particular. Y a este análisis le puedo agregar un montón de variables más. Le puedo agregar el género de cada uno de los estudiantes. Puedo analizar el rendimiento en cada uno de esos años, contando cuántos espacios curriculares fue a rendir en coloquio. Puedo agregarle un montón de análisis más. Pero fíjense la diferencia que hay al mismo problema, dos formas distintas de abordarlo. Podemos abordarlo por curso diciendo, bueno, me centro en primer año o en tercer año, el año que ustedes reconocen que tienen una dificultad, y veo todos los grupos que pasaron por primero o tercer año y analizo qué sucede ahí. O puedo elegir un grupo en particular que tiene esta dificultad, que no asiste a clase, trato de reconocer las regularidades, y eso me va a permitir a mí tomar decisiones para modificar aquello que no funciona o para potenciar aquello que sí funciona.